Les invito a la palabra de Dios en esta mañana y seguimos, por supuesto, estudiando acerca de la fe. Y creo importante que cada uno de nosotros podamos tener palabra de Dios constantemente en nuestra vida. Hoy leeremos el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 26. Aparece ahí en la doxología final del libro de Romanos este versículo. Y vamos a usarlo como base a lo que estaremos hablando en el día de hoy. Romanos 16, versículo 26. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Agradecemos, Señor, el que podamos estar junto a nuestros hermanos y hermanas, no tan solo, Señor, a través de la radio, sino también a través de la internet, la televisión, las redes sociales, todo lo que tú permites, Señor, para poder llevar esta palabra hoy a tantas vidas. Señor, te pedimos y te rogamos que nos guíes, nos dirijas y que podamos, Señor, a través de tu palabra, primeramente entender, segundo, poder, Señor, obedecer a ella y poder de esa manera, Señor, aplicarla a nuestra vida, porque hoy necesitamos, Señor, obedecerte. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y sobre cada corazón. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Estaremos enfocados en esto y esperamos en el Señor que usted pueda, por supuesto, poner mucha atención a lo que estaremos hablando. La obediencia de la fe. Realmente la fe es un don de Dios y eso es lo que hemos estado estudiando a través de los temas que hemos estado proyectando. La fe es un don de Dios, que fue el primer tema. Y también todo ser humano nacido de Dios tiene fe en su corazón. Entonces es posible que nosotros entendamos de forma diferente, pero la Escritura es la que nos aclara qué es lo que debe haber en nuestra vida. Y puedo decir que es imposible ser salvo sin fe. Y como es un don de Dios, entonces, si hemos nacido de nuevo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esta fe. Es la misma que tuvo Elías, es la misma que tuvo Eliseo, es la misma que tuvo Abraham, es la misma que tuvo Moisés, la misma que tuvo Pedro, la misma que tuvo Santiago, la que tuvo Pablo, la que tuvo Juan, en fin, la misma fe que ha tenido todo hombre y toda mujer que ha recibido al Señor Jesucristo. Es la misma fe. Hemos visto entonces que en su función, cuando vimos el segundo tema, la función de la fe, en su función la fe tenía que levantarnos de la ruina en que estábamos. Éramos pecadores y aunque seguimos siendo pecadores, pero hemos sido restaurados a la comunión del Señor. Levantar esa raza arruinada, esa raza caída y ponerla en una nueva creación de Dios, la nueva criatura. Levantarnos entonces de una condición de cáncer a una condición de salud y sanidad. Eso es lo que hace para poder entender entonces en la aplicación que estamos dando. Lo que hace la fe es liberarnos de la posesión demoníaca para que seamos libres totalmente de esa opresión y de esa posesión. Y esa en sí es la función de la fe. Ahora, vimos también cómo esta fe puede estar en nosotros y ser inactiva. Ser inactiva. Que aunque tengamos la fe en Dios, esa fe es inactiva y no permite la obra de Cristo en nosotros, o no permite que podamos entonces experimentar lo que otros hombres en el pasado experimentaron. Y lo que veíamos era que teníamos que tratar con esas cosas que siempre están obstaculizando la actividad o el mover de la fe, porque van a detener el fluir de esta fe. Entonces teníamos que tratar con esas situaciones para que permitiéramos el fluir de la fe en una forma especial.
Cualquier cosa que detenga el fluir del Espíritu Santo va a restringir, como lo ponemos como ejemplo, el río de agua viva, que restringe, en otras palabras, ese fluir de la fe, porque la fe es un producto del río. Recuerde las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces entendemos que inmediatamente cualquier cosa que restrinja la fe es como restringir el río de agua viva que va a correr desde nuestro ser, porque la fe es un producto de ese río, es un producto del Espíritu Santo. Cuando leíamos en Romanos capítulo 16, versículo 26, para ir ya entrando en el tema, pero que ha sido manifestado ahora, dice, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Las escrituras, hermano querido, a través de los profetas fueron dadas para que hagamos saber lo que Dios quiere, lo que Dios desea que nosotros obedezcamos. Y la razón por la que hacemos, por supuesto, conocer esa escritura, es para la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. En otras palabras, cuando tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas y lo haces, esto es obediencia de la fe, porque tú estás creyendo en Dios, estás confiando en Dios y estás obedeciendo lo que Dios dice. La confianza en Dios entonces se manifiesta a través de la obediencia a su palabra. Si hablamos de la evangelización de las naciones, depende mucho y depende, yo creo que exclusivamente, de la obediencia cristiana a la fe. No va a haber evangelización mundial si no hay obediencia a la palabra de Dios, que dice que debemos ir por todo el mundo y predicar su evangelio. Ahora, todos los que se salvan es porque alguien fue obediente a la fe. Lo que estamos haciendo ahora mismo, enseñando la palabra, ministrando el evangelio, predicando la palabra de Dios, a alguien está llegando a su corazón, a alguien está tocando el Señor, y eso implica entonces que Dios está obrando en esa vida porque la fe está naciendo y nosotros estamos obedeciendo la fe al predicar este evangelio, porque creemos que este evangelio es poderoso para salvar, para limpiar de todo pecado. Y en ese sentido entonces entendemos que Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, nos ha dado vida y vida en abundancia. Ahora, en ti y en todos nosotros, absolutamente en todos, esto es algo cierto. La obediencia entonces a la fe es esto: creer que la Biblia es la palabra de Dios y Dios hablándonos. Pues no podemos escuchar a las personas que dudan de la infalibilidad de la palabra. O sea, no podemos hablar con personas las cuales no creen en la palabra de Dios. Nosotros debemos en este sentido entender que la palabra de Dios es real y creemos en ella porque es infalible la palabra de Dios. No podemos estar junto a personas que rechazan la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Es muy complejo eso, porque nuestra fe va a estar siendo constantemente trastocada. Debemos llegar al punto donde creemos absolutamente que la Biblia es Dios hablando. Es lo que Dios dice. Yo no puedo entrar en esos juicios en donde dice posiblemente Pablo se equivocó, o posiblemente Pedro no interpretó bien, o posiblemente aquí en el Antiguo Testamento los profetas no enfocaron bien. O sea, no puedo llegar a ese término. No, yo tengo que creer que la Biblia es Dios hablando. Ahora, este es el primer paso en la obediencia de la fe. Si yo quiero obedecer a Dios por la fe que tengo en Él y en su palabra, lo primero entonces que tiene que suceder es creer que Dios habla a través de su palabra. Y la palabra es Dios hablando. El segundo paso entonces es que debes hacer lo que Dios dice. Porque la fe es vivir por la palabra de Dios.
El libro de Salmos, capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y puedo dejarlo ahí solamente. Ese punto es importante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ese hombre no tiene fe. Ese hombre no cree en Dios, mucho menos creerá en su palabra, mucho menos obedecerá esa palabra. Pero Jesús dice en los evangelios, cuando vamos a la palabra del Señor, y Él dice, el que escucha mi palabra y no la hace, es un necio. Es igual que ser un incrédulo, que un hombre sepa lo que Él está hablando y que un hombre sepa incluso lo que yo estoy hablando y luego no hacer caso a lo que dije. O sea, está actuando como un necio. Entonces dejemos que estas dos cosas queden grabadas desde el principio en tu corazón. Jesús las puso también en los dos cimientos. ¿En qué compararé a un hombre prudente con un insensato? ¿En qué compararé a un hombre inteligente con uno tonto? Eso podríamos decirlo nosotros en nuestro tiempo. Y Jesús viene y pone estos dos cimientos. Dice, aquel que oye mi palabra y la hace, yo le comparo a un hombre prudente, inteligente. Porque edificó su casa sobre la roca y aunque el río vino, los vientos y la lluvia cayeron, su casa permaneció. Pero el insensato, el torpe, el tonto, el que no hizo caso, edificó su casa sobre la arena, que pone el ejemplo del Señor, y cuando vino el río, el viento, la lluvia, su casa se destruyó. ¿Por qué? Porque no hizo conforme a lo que oyó. Ese es el problema. Este es el problema. Entonces dejemos que estas dos cosas queden allí grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. La obediencia a la fe es primeramente creer que la palabra de Dios es Dios hablando y luego hacer lo que Dios ha dicho. Hoy día existe mucho prejuicio. Todo el mundo le busca, no sé, hay un dicho en nuestra jerga, ¿no? Le busca las 5 patas al gato porque trata de encontrar la forma de zafarse de lo que Dios dice. Es un problema complicado allí porque mucha gente está en esa posición. Hay incluso cristianos, hijos de Dios, que han creído en el Señor y que supuestamente confían en Dios, pero no están confiando en su palabra. Entonces la obediencia a la fe es primeramente creer que la Biblia es Dios hablando y luego hacerlo. Así que la creencia fácil de la actual confesión positiva, hoy día vemos a muchos predicadores que confiesan cosas, confiésalo y lo tendrás, confiésalo y lo recibirás, confiésalo y te llegará. Bueno, en fin, ellos creen que esa confesión positiva puede lograr todo. Incluso le han hecho creer a la iglesia y a la gente que esa fe es algún tipo de fuerza impersonal a través de la cual el hombre puede manipular al Dios del cielo. O sea, lo que yo diga, Dios tiene que hacerlo porque yo tengo fe. Quiero que me sigas en esto. El padre del movimiento de la mera confesión, hablo de esa gente que habla así, ha escrito un libro titulado Fe en tu fe. O sea, ya no hay fe en Dios, sino que fe en tu fe. Un maestro popular incluso de la Biblia declara, la palabra de Dios en tu boca produce una fuerza llamada fe. La idea de una fuerza impersonal, hermano querido, es quizás muy atractiva para la gente, porque podemos usarla para nuestros propios fines, porque podemos utilizarla a nuestra manera o de la forma que queramos. Ahora, esta enseñanza concerniente a la fe pone al hombre en la misma clase con Dios. Esa gente que habla de la, no sé, de hablar en realidad de la confesión positiva, piensan que al hacerlo estamos en la misma condición con Dios. Ahora, no es de sorprender entonces que muchos de estos así llamados maestros de la fe declaren que son Dios. Uno de ellos dijo, yo no estoy tratando de ser como Dios. Yo soy Dios. Mira lo que dijo uno de ellos. Otro dijo, todos nosotros somos pequeños dioses.
O sea, enseñan que Dios opera por la ley de la fe, o que el hombre que tiene la fe de Dios es como Dios. Eso es lo que ellos enseñan. ¿Será eso lo que dice la Escritura? ¿Será eso lo que dice la palabra de Dios? Ellos dicen, ya que tenemos la fe de Dios, entonces somos como Dios. Y con esto viene entonces la creencia que podemos manipular a Dios. Ahora, la primera gracia interna que la fe genuina produce es la obediencia. Eso es lo primero que debemos entender. Si tú tienes fe, si tú confías en Dios y al mismo tiempo, por supuesto, confías en la palabra de Dios, porque eso es confiar en Dios, entonces lo que tú vas a hacer es obedecer. Obedecer. En primer lugar, la fe produce una sumisión a Cristo y no una obsesión por el poder. Este es uno de los problemas que ocurre mucho dentro de la iglesia cristiana hoy y en muchos creyentes, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ellos están obsesionados con el poder de Dios y no con la sumisión a Dios. David Wilkerson, el gran profeta de Dios en Estados Unidos, que ya está en la presencia de Dios, él advertía y él dijo: Cristo es hecho un extraño en medio de nosotros cuando nosotros queremos su poder más que su pureza. Tú no puedes estar buscando el poder de Dios antes que su pureza. Tú debes buscar la pureza de Dios primero. Entonces, ¿esto es una realidad en tu vida? ¿Estás buscando el poder de Dios y no la pureza de Dios? ¿Esto es una realidad en las personas a las que tú ministras, a las que le hablas, a las que le enseñas la palabra? Porque es una situación compleja. Entonces, si es así, nos hemos movido en la dirección equivocada. Estamos totalmente equivocados. La fe, hermano querido, es la raíz de la obediencia. Esto se ve claramente en la vida. Por ejemplo, tú vas al doctor, y creo que todos hemos ido al doctor en algún momento, y tú vas al doctor, gastas tu dinero porque fuiste al doctor, es un hecho, tuviste que pagar la consulta, y te dice lo que debes hacer. El doctor te da las pautas de lo que debes hacer, te da la receta, la compras, y te dice qué tomar y cuándo dejar de hacerlo. Todo te lo dicta el doctor. ¿Estamos claros en eso? Ahora, si no obedeces y no haces lo que el médico te dice, entonces no puedes culparlo si no funciona. No puedes culparlo si eso que te dijo el doctor que no hiciste no mejoró nada la situación de tu vida. Entonces, la fe que rehúsa obedecer los mandatos del Salvador, los mandamientos de Dios, es solo apariencia y nunca va a salvar el alma. Si tú dices tener fe en Dios, entonces lo que tienes que hacer es obedecer. Nunca va a salvar tu alma el que tú tengas fe y no obedezcas a Dios. Nunca lo hará. La obediencia a Dios en los asuntos de la vida diaria es la prueba, es una realidad, la hace visible. Y no podemos conocer realmente las Escrituras hasta que estemos dispuestos a ser cambiados por las Escrituras. ¿Sabes? La debilidad de la iglesia se debe a la falta de sincera intención de vivir de acuerdo a las oraciones que hacemos y al mismo tiempo la fe que profesamos. Ese es el problema de la iglesia. Nosotros a veces oramos cosas y decimos cosas, pero no las vivimos. Y la prueba de la fe está en los asuntos diarios de la vida. En tu vida cotidiana, ahí se refleja realmente si tú tienes fe en Dios. Ahora, cuando tú y yo hacemos lo contrario a estas cosas cada día, a lo que Dios dice en su palabra, a lo que Él nos enseña, y hacemos lo contrario, entonces ya sean pequeñas o grandes, eso no importa. Hay dos opciones. Rebelión contra Dios u obediencia a Dios. Esas dos opciones están presentes en la vida de aquellos que dicen tener fe. O sea, o podemos rebelarnos en contra de Dios, y la rebelión contra Dios sería no obedecer a la palabra de Dios. Obedeces una parte, la otra parte no. Obedeces algo y otra cosa no. O sea, la obediencia a la palabra de Dios
Si no la tienes, entonces estás en rebelión contra Dios. Es lo mismo que pasa con tu padre, con tu madre, cuando Él te manda, cuando Él te ordena, cuando Él te dice algo y tú te rebelas en contra de lo que Él te dice, entonces tú no lo haces, estás en una rebelión contra Él. Si obedeces, entonces es porque confías en tu padre, confías en tu madre y lo haces. Entonces ahí vemos la obediencia también a Dios, el mismo ejemplo. Aquí no importa lo insignificante que sea lo que Dios nos está hablando. Nuestra desobediencia voluntaria a eso nos hace rebeldes contra Dios. Rebeldes contra Dios. Entonces, por nuestra obediencia voluntaria a esto, a lo que Dios nos haya llamado a hacer, nos pone en la clase de lo que la Biblia llama fe. Cuando tú lees el libro de Hebreos capítulo 11, cuando habla, dice, por la fe, ellos obedecieron, hicieron esto otro, hicieron aquí, hicieron allá. O sea, ahí está revelado entonces lo que es la obediencia de la fe. La fidelidad a Dios es vivir por fe, lo cual demanda que yo viva lo que yo creo. O sea, nosotros vivimos por fe, pero ¿qué es la fe? O sea, la fe es la obediencia a la palabra. Nosotros debemos obedecer esa palabra porque es lo que creemos. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Yo creo en Él como mi Redentor, como mi sanador, como mi restaurador, como mi proveedor. Y así le damos, perfecto, hasta ahí va todo bien para ti. Pero ¿qué haces tú por Cristo? Porque si crees en Él, confías en Él, entonces ahora debes obedecer lo que Él te pide. Ahí está el punto crucial. Entonces, es fácil tener fe y decir, no, yo tengo fe que el Señor me puede sanar, pero ¿tienes fe en lo que Él te dijo que tenías que hacer? Ahí es donde comenzamos a estribar la situación, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, debido a la falta de la intención básica del creyente en rendirse totalmente a Cristo, hoy día la gente no está teniendo fe. Podríamos decir incluso que la iglesia hoy es un fraude abierto a los hombres. Profesan solo de labios esa fe. Y una vez que ellos profesan de labios esa fe no tiene poder, esa fe no tiene autoridad, porque la gente no está viviendo por la fe que dice tener. Y si miramos la historia, la fe de los hombres de Dios trastornaron al mundo. Esa fe que tuvieron ellos en Dios y en la obediencia a la palabra de Dios trajo este evangelio a nuestras vidas. Entonces nosotros debemos entender que no podemos ser un fraude ante el mundo. Debemos creer y debemos obedecer esa palabra. A ver si puedo explicarlo. Dios, hermano querido, es digno de nuestra total confianza y también obediencia. Esta es la palabra. Si yo creo en Dios, entonces yo debo confiar en Dios y debo obedecer a Dios. Yo confío en Dios. Oh Dios, mi Dios es sabio, mi Dios es inteligente, mi Dios es todopoderoso, mi Dios. Y tú dices, bueno que tengas, entonces tú confías en él. Pero por supuesto, y si Él te dice haz esto, entonces yo lo hago porque confío. Ahí es donde cuesta. Ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Y de eso, hermano querido, es de lo que trata la fe real, la fe genuina, la fe verdadera. Sin la capacidad de confiar en Dios, no puede haber amor real a Dios. No se puede. Tú confías, y es una realidad que la vivimos cada día, tú confías en las personas a las que verdaderamente amas. Confías en ello. ¿Por qué? Porque los amas. Los matrimonios en donde el cónyuge siempre está sospechando del otro no tienen amor. El amor dice que echa fuera el temor. Pero si el cónyuge siempre está sospechando del otro, entonces ya no hay amor. Ahí se acabó el amor. El amor implica confianza. Entonces, si tú amas a Dios, ¿qué es lo que tienes que tener hacia Él? Confianza. Es lo mismo que vemos desde Dios a nosotros. Imagínate cuánto confía Dios en mí, cuánto confía Dios en ti.
Dice que Él permanece fiel aunque nosotros somos infieles. ¿Por qué permanece fiel? Porque Él confía en nosotros. Él nos ama. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, lo que implica el amor es confianza, y simplemente es una confianza total. Al querer sujetar a Dios a las leyes cósmicas, la ciencia religiosa o confesión positiva, la que estábamos viendo hace rato atrás, se le reduce a Dios a una fuerza impersonal o principio solamente. Y esto hace a Dios un peón en nuestras manos. O sea, podemos moverlo de aquí para allá, acá. No, ahora quiero que hagas esto, Dios, ahora quiero que hagas. No, esto no es así. Eso no es fe. Entonces entendamos. Si no es fe, sería entonces un intento de ser Dios, de manipular a Dios, de decirle a Dios lo que haga. Y esto no funciona así. La fe analizada, hermano querido, incluye lo siguiente. Primero que nada, la renuncia del yo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, está diciendo, yo me someto a la voluntad de Dios en la carne. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Ahora, en la medida que tu vida, tu meta sea obtener algo, estarás actuando en base a tu yo y no en tu fe. A ver si lo puedo explicar. Cuando nosotros actuamos y vivimos por nuestro yo, lo que buscamos es lo que a nosotros queremos, o lo que nosotros queremos alcanzar, o lo que queremos lograr. Entonces, en la medida que tu meta o tus metas sean obtener algo, estarás actuando en la base de tu yo y no en tu fe. Pero pastor, ¿cómo? Por favor, todos queremos algo. Sí, pero cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, significa que ahora yo todo lo que busco es lo que Dios quiere. Todo lo que anhelo es lo que Dios anhela. Todo lo que hago es lo que Dios quiere que yo haga. O sea, todo lo que hablo es lo que Dios quiere que hable. Es como la Escritura dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, cada vida debe ser llevada a ese nivel porque tenemos fe y confianza en Dios. Y si confiamos en Dios, entonces vamos a obedecer esa palabra. Segundo, la fe nos da confianza en Dios. Una confianza total, implícita en Dios. Y todas las grandes obras de Dios han sido realizadas, hermano querido, a través de hombres y mujeres débiles que dependieron totalmente en Dios. O sea, para aplicarlo bien, obedecieron a Dios a pesar de las circunstancias. Cuando lo ves en la Biblia, miremos a un Moisés obedeciendo a Dios. Toca con tu vara el mar y el mar se abrirá. ¿Qué? ¿Qué diría usted? No, pero él confió, creyó y obedeció. Alguien dijo por allí, si Moisés no hubiera tocado con la vara el mar no se abre, y hasta ahí llegó la historia. Esta es la realidad. Cuando vemos a hombres de Dios obedeciendo a la palabra de Dios porque confiaban en Dios, en toda la Biblia vas a encontrar registros los cuales Dios ordenó, los cuales Dios dijo y se hizo, y como Dios dijo se ejecutó. Alguien dice el milagro tremendo del Mar Rojo. ¿Quién fue? Cristo o Dios lo hizo, pero gracias a la obediencia de un hombre que tuvo fe y confianza en la palabra de Dios. Entonces veamos esto. Tercer lugar, la fe verdadera implica el fin de la autodependencia y el comienzo de una dependencia totalmente en otro. En este caso es en Dios. O sea, ya no tienes tu autodependencia, sino que ahora tienes dependencia de Dios. La fe siempre es en Dios. No puede haber fe en la fe, como algunos enseñan. No.
La fe siempre es en Dios e inevitablemente resulta en obediencia a Él y a su palabra. Entonces, una fe que nos guía a la obediencia, hermano querido, es la fe genuina. Pero una fe que no nos guía a la obediencia de Dios o a la obediencia a su palabra, no es fe en ningún sentido. Eso vendría a ser una presunción. La Escritura dice, si me amas, mira lo que dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Eso significa hacer los mandamientos, ejecutar los mandamientos. Eso es la realidad. O sea, el primer prerequisito de la fe es guardar los mandamientos. Y puedo decir aún, el primer prerequisito, el amor. El amor y la obediencia son inseparables. El amor y la obediencia son inseparables. No podemos tener uno sin el otro. Van siempre de la mano, van siempre juntos. Ahora, une esto si puedes hacerlo. Dios dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y la Escritura dice en otro pasaje, la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Esa es la palabra de Dios, hermano. La fe guía a la obediencia. Entonces el amor guía también a la obediencia. Aquí es donde vemos que van juntos. El amor, obediencia, fe, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, todos ellos son sinónimos en sí. Están separados, pero si uno está allí, el otro también está allí. O sea, si amo a Dios, obedezco a Dios. Tú le preguntas a un hermano y dice, hermano, ¿usted ama a Dios? Amén, pastor. Claro que amo al Señor. Y le obedeces y ahí comienza el problema. Bueno, depende. Hay cosas que he obedecido y otras que me cuestan, pero yo lo amo. Ahí está el problema. Entonces, si obedezco a Dios, entonces estoy con toda certeza andando en la palabra de Dios. Y si ando en la palabra de Dios, en obediencia a Dios, entonces estoy andando en la fe de Dios. Y si ando en la fe de Dios, agreguemos, ando en el Espíritu de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios, Dios me habla. Por eso es que nosotros tomamos la Biblia, ¿cierto? Y a veces cuando estamos en momentos difíciles llegamos y la abrimos y la ponemos allí y leemos. Porque confiamos. Pero el punto es que podemos decir, no, yo confío en la palabra, pero cuando te dice que tienes que arrepentirte, dice, no, parece que fue mal, parece que salió mal, voy de nuevo, Señor, dame una palabra, y te dice, arrepentidos y convertidos, dice, algo pasa, algo raro pasa hoy día. Entonces tú no puedes desconfiar de Dios, tú tienes que confiar. Entonces si confío en Él, entonces hago lo que Él dice. Tienes un problema con alguien, pides una palabra y te sale que debes perdonar a tu hermano. Y tú dices, no sé, algo pasa, hoy día no ando bien. No. Este es el problema. Entonces, si confío en Dios, entonces hago lo que Él dice. Mira lo que dice la Escritura, el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10. Déjame meterme en esta área. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, la palabra me dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces solo falta la fe. Y podría decir, solo la falta de fe impide que una persona obedezca este mandato. Y debido a la falta de fe que obra por el amor, Israel rehusó traer los diezmos a la casa de Dios. O sea, la incredulidad es la que nos lleva a eso.
Y Dios hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Sí, pues vosotros me habéis robado, dice Dios. ¿Cómo puede el hombre que profesa amar a Dios robarle? Dejo ahí esa pregunta en el aire y usted medita mientras. ¿Cómo puede un hombre que profesa amar a Dios robarle? Eso llévalo a tu vida diaria, ¿no? ¿Cómo puede ser que tu esposa dice amarte y te roba, o viceversa, tu esposo dice amarte y te roba? Tu hijo dice amarte y te roba. Tu padre dice amarte y te roba. O sea, entendamos, ¿cómo puede un hombre que profesa amar a Dios robarle? La respuesta es simple: él no ama a Dios. Cualquiera que no trae los diezmos al alfolí de Dios, que es su iglesia, no ama a Dios. Pues no es para los parientes el diezmo, no es para enviarlo a algún programa religioso de televisión, no es para enviarlo a un predicador de televisión, y no es para darlo a tus amigos. La casa de Dios es la iglesia donde tú adoras, donde tú sirves al Señor. Allí es donde debes llevar tus diezmos. Y si tú amas a Dios, tú los traerás donde Él lo pide. Es tan simple como eso. Necesitamos enseñarlo en nuestras iglesias, enseñarlo en amor. Si amamos a Dios, entonces haremos lo que Dios dice. Él dice en Proverbios capítulo 8, versículo 17. Cuando tú vas allí, tú lees, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces yo me quedo con esta frase: yo amo a los que me aman. Entonces tú dices, o sea, yo amo al Señor porque obedezco a Dios, pero yo no estoy obedeciendo a Dios, entonces no lo estoy amando, entonces Él no me está amando. Es complicado, ¿te das cuenta? Pero la Escritura dice: yo amo a los que me aman. ¿Por qué mereces amor? Estoy hablando del creyente, del Hijo de Dios que está en Cristo ya y que ha nacido de nuevo y que tiene el conocimiento de la palabra y sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Entonces ahí hay un problema. No puedes pedirle amor a Dios cuando en realidad tú no le estás amando. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo amo a los que me aman. Ahora, el amor de Dios no es condicional ni tampoco es una cosa. El amor, hermano querido, es lo que tú haces. Es lo que tú haces. Toda promesa hecha en la Biblia, escucha bien, toda promesa hecha en la Biblia es precedida por un mandamiento. Precedida por un mandamiento. Dios dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Esa es una prueba de tu amor a Dios. Dios dice: si me amas, yo te amaré. O sea, hay un mandamiento para ti y para mí, pero al mismo tiempo trae una promesa. Si me amas, te prometo que te amaré. Hay un mandamiento y hay una promesa. O sea, si me aman, si ustedes me aman, guardarán también mis mandamientos. ¿Cómo hace Él esto? Si lo amo, guardando sus mandamientos, Él me amará cumpliendo esa promesa. La desobediencia, hermano querido, es una falta de confianza, es incredulidad. Y la incredulidad trae maldición. Son malditos, como dice la Escritura, ahí parafraseando Malaquías 3:9. Malditos son con maldición. Ahora, ¿cuál es la razón? Es la incapacidad de amar a Dios. Este es el problema número uno que existe, o sea, la incapacidad de amar a Dios. El amor no es mecánico, no es algo mecánico. El amor viene a través de una relación edificada sobre la confianza. Tú vas a amar a Dios realmente cuando confíes en Él. Y si tú confías en Él, tú vas a obedecerle.
Recordemos lo que Jesús dice, las palabras de Jesús: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado en el dinero. No pueden servir a Dios y a las riquezas, porque odiarán a uno y servirán al otro, y servirán a uno y aborrecerán al otro. O sea, la única razón, hermano querido, por la que un hombre retiene su diezmo es porque su dinero se ha convertido en un Dios. Es porque su dinero se convirtió en su Dios. Él ama más el dinero que a Dios. Recordemos la historia, lo estuvimos hablando días atrás. Cuando el joven rico vino a Jesús, él notó que era un joven bueno. Lo amó, dice. Cuando él vino, lo amó. Y la Biblia dice que lo amó. Lo amó tanto, escúchame y entiéndeme por favor, que le hizo saber que estaba perdido. Cuando tú amas a alguien y lo ves cometiendo un error, ¿qué haces? Se lo dices con amor, con misericordia, con bondad, como quieras llamarlo, pero se lo dices porque lo amas, no quieres que sufra. Dios lo amó tanto a este joven que se lo dijo y le hizo saber que estaba perdido. Entonces Jesús comenzó a tratar con él y le presentó el problema. ¿Cuál era el problema de este joven? El amor a las riquezas. Y le dijo: vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Este joven era codicioso. La Biblia dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Esas posesiones eran su Dios. Las amaba más que a Dios. Y eso es lo que vemos en esa historia. No pudo aceptar lo que Jesús le decía. Él dijo: quiero heredar el reino de Dios, quiero ser tu discípulo. O sea, él quería, tenía un buen deseo, una buena intención. Y el Señor le dice: entonces, para esto tienes que hacer esto otro. No fue capaz de hacerlo, porque amaba más sus riquezas que a Dios. Entonces, debes sacrificar eso a Dios. Lo que sea tu Dios ahora, debes sacrificárselo al Señor. Yo sé que Dios me habló en una oportunidad y me hizo ver esta realidad en un momento muy específico de mi vida. Todos tenemos nuestros conflictos en la parte económica o la parte de material, y todos en algún momento tenemos estos problemas. Pero yo recuerdo, Dios me habló y ministró mi corazón. Un pastor también contó su experiencia de mil maneras o de otra forma de la que yo viví. Y el pastor habla de su experiencia que él tuvo yendo en un avión. Yo estaba, dice, en un avión tratando de descansar un poco, y una voz me habló en el interior diciéndome: ¿quién es tu Dios? Esa pregunta dice que Dios le hizo a él. ¿Quién es tu Dios? Y fue algo tan fuerte que este pastor se despertó, miró a su alrededor y nadie le había dicho nada. O sea, él había escuchado esa voz que lo despertó allí. Y él dijo: el Señor es mi Dios. Luego esa voz le dijo: ¿cómo lo sabes? Y le dice esa voz: tus labios pueden decir muchas cosas con las que tu corazón no está de acuerdo. ¿Recuerda lo que dice Jesús en la palabra? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor le habló al corazón de este pastor y le dice: tus labios pueden decir muchas cosas con las que tu corazón no está de acuerdo. Él le responde a Dios: ¿cómo puede un hombre saberlo? El Señor le habla a su corazón y le dice: un hombre siempre va a sacrificar todo para y por su Dios. Siempre. ¿Cómo sabes que amas a Dios? Porque cuando tú amas a Dios vas a sacrificar todo, absolutamente todo, para y por tu Dios. Absolutamente siempre.
Hoy los cristianos, hermano querido, en América no tienen Dios. Ellos realmente no se sacrifican para nadie. Ellos siempre van a dar de sus obras, pero no se van a sacrificar. La mayoría de las veces no lo harán. No hay nadie que sacrifique a su Dios como quizás ese americano promedio o ese cristiano promedio llamado cristiano. Este pastor dice: no sé lo que me estás diciendo, le dice a Dios. Y Dios le responde: el yo es su Dios, y no hay sacrificio que no harían por su Dios. Hablando del yo. Le pone este ejemplo, dice: pídele a un hombre que me dé el 10% de sus ingresos, aparte de sus diezmos, que me los dé para misiones. Y te va a decir que le estás pidiendo mucho. Pero sin embargo, él va a gastar el 25% de sus ingresos o más en un auto nuevo que el yo quiere. Dios le dice: ¿te das cuenta? El yo es su Dios. El hombre se va a sacrificar por su yo. Y cuando el hombre rehúsa dar su diezmo, hay solo una respuesta: él no ama a Dios. Por las palabras de Jesús, hermano querido, el hombre que no apoya la obra de Dios odia a Dios. Fue en compasión que él dijo que si amamos a alguien, debemos decirle la verdad. Si amas a Dios, tú harás lo que Dios dice. Es mucho más que simplemente no amar a Dios, es no confiar en Dios. Porque si tú confías en Dios, entonces harás lo que Él te pide. Cuando Él rehúsa, cuando el cristiano rehúsa entregar lo que Dios le ha ordenado a su casa, entonces ha llegado al punto que no solo no ama a Dios, sino que no confía en Él. Y déjame cerrar este mensaje o terminarlo. Esto significa entonces que esta persona ha llegado al punto en el que no conoce a Dios. Y para nosotros en nuestra mente es ilógico, como si los cristianos conocen a Dios. Seamos honestos, a veces las personas no conocen a Dios. En el Salmo 9, versículo 10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Eso es lo que dice el salmista. El nombre en la Biblia denota carácter. Si leemos los nombres en la Biblia y vamos a conocerlos, hermano querido, vamos a conocer a Dios. O sea, el nombre es conocer el carácter de Dios. Y el salmista dijo: si conocen tu carácter, si te conocen a ti, ellos confiarán en ti. Entonces el no confiar en Dios, el no amarlo, significa que has llegado al punto en tu experiencia en donde realmente no conoces a Dios. ¿Sabes lo que esto significa? Que esa persona está perdida, totalmente perdida. Estamos hablando de la fe. La fe que obra por el amor, que es obediencia, que confía en Dios, que se sujeta a la voluntad de Dios. La fe no pregunta por qué. Pero ves hoy día tantos cristianos preguntando por qué. ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que sacrificarme? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacer? Eso no existe en la vida de un creyente que confía en Dios. La fe no pregunta por qué. La fe obedece. Hace lo que le dice Dios. Dios dice que cuando tú haces esto, lo estás amando. Y si le amas, Él también te amará. Más aún, hará lo que tú le pidas, porque tú tienes fe y estás obedeciendo a Dios.
y estás pidiendo en la voluntad de Dios, no en tu propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. Hay muchas experiencias que podríamos tomar, pero creo que tú tienes tus propias experiencias y has vivido experiencias con Dios cuando le has pedido algo en la voluntad de Dios. Dios te lo ha dado como nada. Es increíble. Dios ha sido bueno. Pero cuando tú dices tener fe en Dios y no obedeces su palabra, entonces eso ya no es fe. Vuelvo a la parábola de los dos cimientos, a esas palabras del Señor. ¿En qué compararé a un hombre prudente? En aquel que oye mi palabra y la hace, que funda su casa sobre la roca, y aunque venga el viento, ríos, esa casa permanece porque está fundada en la roca. ¿En qué compararé a un hombre insensato? En aquel que oye mi palabra pero no la hace. Y cuando viene el río, el viento, la lluvia, esa casa se derrumba. Es grande su ruina. Hermano querido, la fe está basada en el amor, y el amor siempre tiene confianza. Y si confiamos en Dios, vamos a obedecer su palabra, porque eso es la fe, la obediencia a la palabra de Dios. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia. Te damos a ti gracias por tu gran amor y misericordia, por esta palabra que hemos podido ministrar a tus hijos y a tus hijas. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos y te rogamos hoy que cada palabra que hemos dicho pueda quedar grabada en el corazón y mente de tus hijos, que puedan analizar su vida, Señor, y llevarla, esta palabra, Señor, aplicable a su vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque siempre nos bendices, porque siempre nos hablas, porque siempre nos enfocas en tu propósito. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor.